Hola, hola, muy buenas tardes en este sábado 11 de enero del 2020, el 2020 como se dice hoy día cuando se habla en el año que estamos. Buenas tardes, Luis Legaza, el profesor Legaza, que vamos a hablar hartas cosas con respecto a la PSU, porque tú estás involucrado en esta cosa. Buenas tardes, Boy, buenas tardes, Claudio. Está la gente no está conectado, escuchando. no involucrado. Involucrado sería un delito. No, pero es por decir involucrado, digamos. Bueno, ahí vamos a poder a conversar con Lucho sobre este tema. Buenas tardes, don ¿Cómo- Boli. Buenas tardes. Buenas tardes ahí a todos Buenas tardes, nuestros. sí, a todos. ¿Cómo estás tú? Supe que anduviste metido en unas reuniones de la gente de CAST, ¿es cierto, no? ¿No? ¿De Castro? No, por el tema, por el no a la Constitución. Es que eso es otra cosa, pues. Ya, El no a la Constitución. pero eso Hay mucha gente en eso, pero ¿no? eso lo lidera José Antonio Cast. Yo diría que es uno de los líderes a nivel nacional del tema, pero no estuve en eso. También Uno de los al final, uno. Lo dejaremos para el final, nos va a contar un poco qué tal estuvo esa reunión y qué es lo que se trató. Bueno, el tema que hoy día nos convoca en Cambalache está lo que pasó durante la semana con esta tremenda funa, porque así hoy día se le dice funa, porque tenemos que copiar algunas palabras, sobre la PSU, que fue el tema, como dije, de la semana. Y yo creo que le vamos a dar la palabra al tiro a nuestro amigo Lucho Legaza, profesor Legaza. Sí. Bueno, gracias. Es un tema. Un temazo, ¿no? Y lo que hemos conversado acá otras veces, en otras oportunidades, lo que yo de repente escribo, las columnas, comento. En realidad, y como el otro día entrevistaron a mi socio y amigo Antonio Quiriquín. Sí. Entonces, él decía que, y en eso concuerdo absolutamente, la PSU es una arista. Es como la típica imagen, decimos, la punta del iceberg Ya. de lo que realmente está sucediendo con la educación en el país. Ahora, yo entiendo que la inmediatez de la noticia, toda la gente hable de la PSU. ¿Ustedes escucharon hablar sobre educación esta última semana? ¿Qué pasó? No, se habla solamente de la PSU, de esa arista, como dices tú. Entonces, y yo vuelvo a insistir, y se lo he repetido a ustedes las veces que gentilmente me invitan a acompañarlos, que en este país no se habla de educación. ¿Ah? Que en este país seguimos con la onda de la periferia. Es decir, la educación tiene su núcleo, autoridades, profesores y todo lo que estamos inmiscuidos, no involucrados. Sí, inmiscuidos, claro. En la educación andamos alrededor, no hemos sabido llegar al centro y definitivamente nos encontramos todos los años, ahora con la PSU, con un problema que se arrastra desde tiempo atrás. Tenemos una educación en Chile que es realmente precaria. Tenemos una educación, y cuando digo precaria lo digo a todo nivel, ¿no? Desde aquellos colegios muy, muy caros hasta la muy mal calificada educación pública. Pero yo les comenté a ustedes que cuando salió el dato del CIMSE, nadie hizo referencia a que los colegios mejores pagados de Chile habían bajado más de 20 puntos en su rendimiento. Ese no es tema. Pero ahí tú tienes... Y eso no va a ser nunca tema, ¿sabes No. por qué? Por el lucro. Por eso te digo, entonces tú te vas para abajo. Claro. Analiza lo que en realidad no debiera analizar, porque es un hecho que los resultados que tenemos en la educación pública y un gran sector, ¿no es cierto?, del país, tienen malos resultados académicos. La pregunta es ¿por qué tienen malos resultados académicos? Y en el por qué no podemos quedar en un análisis que todos sabemos, el problema existe. Lo que necesitamos ahora son soluciones. Fíjate que en pedagogía, los profesores, cuando nos enfrentamos a alguna problemática, cualquiera que salga de allí, desde problemas disciplinarios en el aula, de rendimiento, intentamos por nuestra preparación profesional, universitaria, ver qué caminos. Y ahí viene el sentido de la pedagogía. El pedagogo es el que te ayuda a conducir, a caminar. Los pedagogos no solamente marcamos un solo camino, porque si no seríamos otra vez como la imagen, ¿no es cierto?, del caballo que usa los famosos y claro, solamente sigue la zanahoria que tiene adelante, como el burro. Anteojera. Entonces, buscamos alternativas para que esa problemática tenga alguna solución. Sabemos, como en toda actividad humana, que no llegamos al 100%. La pregunta es, en todos estos años, ¿cuáles han sido las soluciones
que se han intentado implementar para solucionar el problema que tenemos, yo diría que muy tibias, muy erráticas, copiando modelos que no se condicen con nuestra realidad. Cuando a mí me hablan de la educación en Finlandia, no conozco Finlandia, he visto reportajes, hay cosas muy interesantes allí. Cuando me hablan de la educación de Nueva Zelanda, mi hijo estuvo allí un tiempo, entonces tú dices, claro, pero son otras realidades, son otras culturas, son otras maneras de ser, otra idiosincrasia, es otra historia. No podemos pensar que nosotros vamos a implementar un modelo como aquellos cuando tenemos, solamente piensen en la condición laboral del magisterio, que también la hemos conversado. Entonces, esta semana, cuando yo veo que todo es en torno a PSU, otra vez, volvemos a la lógica nacional, que es un volador de luces, la bengala que se tira de vez en cuando, entonces hablemos de la PSU. ¿Cuándo, disculpen la palabra, estimado, cuando cresta, nos vamos a poner a hablar de educación en serio en este país? Cuando cresta vamos a sentarnos los que realmente estamos inmiscuidos, los profesores, y digamos, bueno, hagamos un cambio, pero ¿cuál? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Fíjate que yo soy un crítico absoluto desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Porque uno comete errores, y yo siempre lo he escrito, si uno no tiene la varita mágica en ninguna profesión. Pero nosotros los profesores nos falta mucha autocrítica al respecto. Y aquí mis colegas me van a perdonar, y la crítica alguna vez se lo he hecho. Cuando los colegas, yo apoyo los paros que, ¿no es cierto?, tienen sus reivindicaciones, pero cuando estás 2 o 3 meses en paro y no eres capaz de presentar como colegio de profesores a nivel nacional una propuesta educativa que supuestamente debiera mejorar la calidad educativa del país, no se ve. Tenemos un gremio que está, ¿no es cierto?, centrado en la cosa económica. Como todo el país, al final como todo el país. Pero fíjate que volvemos a insistir. ¿Por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en la actualidad? ¿Por qué escuchamos gente que no sabe hablar? Y no digo solamente gente que no tenga educación, es cosa de escuchar televisión, es cosa de ver de escuchar a nivel regional. ¿Cómo? Hay gente que ni siquiera es capaz de hilar, ¿ah?, una retahíla de ideas. Tenemos un problema de educación severo en este país, y eso va a seguir persistiendo, y las marchas van a seguir existiendo. Y cuando no eduquemos a nuestra gente de tal manera que tengamos, por ejemplo, mira lo que iluso que soy, digo, como John Lennon, pero no soy el único, que salgamos a la protesta en las calles y no destruyamos. Ahí está la educación. Como alguien decía, anoche quedó la escoba. La educación consiste en que, si yo veo, una vez se lo dije, que se lo leí, no sé a quién, alguien norteamericano, la educación real consiste en que si tú ves o tienes la oportunidad de robar, no lo vas a hacer, porque eres un tipo educado. Entonces, la PSU, que segrega, que divide, que selecciona, que disecciona, fíjate que yo llevo 20 años preparando chicos en la PSU, 20 años. La pregunta es, ¿por qué la gente recurre a los preuniversitarios? Bueno, eso es lo que te cuando quería preguntar. no debieran, yo digo, aquí los mejores colegios, ¿por qué hacen preuniversitarios los chicos? No debieran hacer preuniversitarios, Luis, no debiera existir. Esa era la pregunta cuando yo te presenté el inicio del programa y dije involucrado. ¿Por qué? Porque tú eres un profesional de la educación, y tú mismo lo reconoces, junto con Antonio Quiriguín y otros más, y otros más, pero los que yo más conozco, ¿me entiendes?, los tengo más cerca porque somos vecinos, tienen que, por ejemplo, dicen, los colegios privados es donde se entrega la mejor educación, pero no me cabe duda que tus alumnos para la preparación de la PSU vienen en la mayoría de esos colegios. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? De que, por ejemplo, en el caso del colegio alemán, el British o el Novelius, o los colegios privados, no le están entregando la educación para poder hacer una buena prueba, una buena PSU a esos alumnos. Pero tienen que fortalecerlo. Entonces, cuando dicen los colegios privados demuestran un mejor rendimiento. Lo que pasa es que de los alumnos y los papás de los colegios fiscales municipalizados no pueden pagar ese plus, ¿no es cierto?, lo que significa preparar a sus hijos en un... Fíjate, yo me acuerdo siempre el caso de una niña que tuve de un colegio particular, que fue la mejor de su promoción, creo que salió con promedio 7 a los 4 años.
y el RIN de la PSU le fue pésimo. Ya. Entonces los padres estaban enfurecidos Sí. con el colegio, incluso creo que intentaron hasta demandar al colegio. Mira. ¿Qué fue lo que pasó con esta niña? Esa nota se inscribe conmigo y lo que le faltaba a ella, porque la habilidad, la destreza, la inteligencia la tenía, la capacidad de estudio, era, mira, esto es la prueba y tú tienes que hacer tal y tal cosa. La niña le fue excelente. Después. ¿Cachai? Cuando dio por segunda vez la prueba. Después. Pero tú le explicaste qué es lo que sucede generalmente. Los niños van a rendir una PSU, por ejemplo, el lenguaje. Según los planes del ministerio, fomentemos la lectura, fomentemos el vocabulario, que el alumno sepa hilar correctamente una oración, etcétera, etcétera, etcétera. Tú llegas a una PSU y una vez, incluso usted igual se los di como ejemplo, y le preguntan a un muchacho de enseñanza media la palabra de vocabulario consuetudinario. Consuetudinario, sí, eso. Con suéter ordinario. Sí, Consuéter Es un ordinario. chiste, ¿sabes? Sí. Entonces, yo digo, mira la gente que prepara la PSU, los que diseñan la prueba. Esos tipos pensaron que los 287.000, casi 300.000 al año, que se inscriben para rendir la PSU, en su vocabulario común, corriente. Usan la palabra consuetudinario. O sea, Ahí la usa esa. No tienen la costumbre de usar el término consuetudinario. es la costumbre. Entonces tú dices, hay una prueba que está pensada para que te vaya mal. Y está pensada y es tan exigente como eso. Tú tienes muchos textos. El otro día se filtró por ahí algún texto de la PSU después que los chicos dieron lenguaje. Y para variar, les colocan un texto de filosofía como método de análisis, un texto de lectura. La pregunta es, ¿qué cabro te lee a Aristóteles o a Platón en cuarto medio? Entonces, es una prueba que está diseñada como un corte, una disección terrible para aquellos que tienen acceso o han tenido a ese tipo de educación, algún texto, algún profe iluminado de filosofía que les hizo ver eso, y otros no. Entonces, mira, no a la PSU, perfecto, no a la PSU. ¿Qué vas a hacer en este país cuando el sistema universitario te permite el ingreso de 80.000 alumnos y se inscriben 300.000? ¿Qué haces con los 220.000? ¿Cómo seleccionas? Entonces, ¿Cuál es la selección natural? volvemos otra vez. ¿Habrá que instaurar una educación gratuita? ¿Será posible que las universidades del país tengan la capacidad de acoger a 297.000 alumnos por año? Es un desafío enorme, pero también tiene una lógica que tiene que ver con la lógica del modelo de sociedad que estamos construyendo, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel mundial. Que en realidad algunos países y algunos sectores ideológicos de la sociedad en el mundo les interesa muy poco que la gente acceda a la educación. Claro, hay que... Muy poco. Es preferible mantener a la gente en la ignorancia, en la oscuridad. ¿Por qué? Porque es más fácil someterla, pues, hombre. Es más fácil gobernarla. Claudio, ¿tú diste la PSU tú alguna vez? No, yo soy de la época de la prueba de aptitud académica, la misma tuya. No, yo soy del bachillerato. Soy mucho más Ustedes viejo son que del tú. bachillerato. No, yo soy prueba de aptitud académica. Yo di la PA. También. Yo soy del bachillerato. Si no te la venga ya de Lolo acá. El último bachillerato que se dio fue el año 1064 y yo lo dije. Y que era mucho más complicado que la PSU, que la actitud académica y todo eso. Un día podemos analizar. Pero la pregunta, para que Pero hable Claudio, cuando yo salí a 76 del colegio, yo creo que de mis 33 compañeros de curso, más los otros 33 del otro cuarto medio, creo que ¿Tú estás entre los 33? 63. ¿Saliste? Oye, pero no hacían uno salía como bachiller cuando aprobaba el bachillerato. ¿No hacías preuniversitario? No. Con lo que te entregaba al colegio era... Y mi generación del Instituto Nacional tampoco hacía preuniversitario. Eres del Instituto Nacional. Pero claro, ahí aprendí a tirar piedras también. No, en esa época no tiraban piedras. No, ¿qué creéis que no? Ya. Nosotros fuimos el primer liceo de Chile gremialista. ¿Así? Sí, con una mayoría abrumadora. Y nos enfrentamos fuertemente a las fuerzas de la Unidad Popular. Es más, el día 11 de septiembre de 1973, y yo era dirigente del liceo en ese tiempo, estábamos en una cuadra de Las Monedas. Había una manifestación llamada para ese día.
a ser muy organizada. No, sí, los tiempos han cambiado. Sí. Los tiempos han cambiado. Bueno, pero vámonos a la realidad de Mira, esta semana. Dos cosas. El tema, hay dos temas dentro del tema. El primero, y yo comparto algunos aspectos de lo señalado por Lucho sobre el tema educación. Tengo otro concepto, eso sí creo que es un poco más amplio. El tema de la PSU y su relación con la anomia reinante en Chile. No me gusta usar palabras muy rebuscadas porque me gusta que la gente entienda todo. El caos a que estamos. Podría yo concordar que la PSU, prueba que nunca di, pero algo he leído al respecto, puede ser una mala prueba y que era mejor la prueba académica. De alguna forma tiene que seleccionar el sistema. Eso es. Pero las normas sobre selección y las pruebas no las pueden poner ni decidir si las rinden o no los que tienen que rendirlas. O sea, entendámonos, yo en unos días más, en un mes y algo más, tenemos que pagar los permisos de circulación. ¿Y qué pasa si todos nos resistimos y decimos, no pagamos los permisos de circulación? Primero, porque las calles están malas. Segundo, porque nos cobran además por estacionarnos, lo cual es injusto porque nosotros pagamos permiso de circulación, eso significa poder estacionarnos en las calles que son bienes nacionales de uso público. ¿Y qué pasa si a nivel nacional decidimos no pagar los permisos de circulación? El sistema municipal quiebra. Fondo común municipal se va a la punta del cerro. Entonces, no puede haber anomia. Eso es una demostración de caos. Estás dando una buena idea. Sí, claro. Después te van a acusar. Después me van a acusar. Sedicioso. Bueno, pero hace mucho tiempo que yo tengo esta idea. Sí, correcto. Correcto. Yo siempre he creído que el Estado chileno nos cobra impuestos y tasas, permiso de circulación, una tasa, no un impuesto, de nivel de país desarrollado, y nos otorga servicios de país subdesarrollado. Entonces considero tremendamente injusto que nos sigan exigiendo y nos den, no sé, pan por charqui. Pero ese es otro concepto. El tema está en que la anarquía en este país es total y absoluta, y eso hace pensar y ha hecho pensar a muchos seriamente sobre la real factibilidad de que en Chile se pueda llegar a realizar el plebiscito del 26 de abril próximo, porque en un caos así, si no se puede asegurar ni siquiera el funcionamiento de los establecimientos en que se toma la prueba de selección universitaria, ¿cómo se va a asegurar el funcionamiento de locales electorales? Pero en fin, eso es parte del caos. Pero en cuanto al tema de la educación, a ver, estoy de acuerdo con Luis en que nadie toca el tema aquí en este país. Todos por la... Es lo mismo que el tema constitucional. Todos preocupados del procedimiento, de los mecanismos, pero nadie del contenido. ¿Por qué? Porque prácticamente nadie en este país sabe de derecho constitucional y de doctrina y filosofía constitucional, que eso es un tema de fondo. Pero bueno, el tema de la educación es que la educación no es un fin en sí mismo. La educación es un conjunto de mecanismos o procedimientos de transmisión ¿de qué? De la cultura, entendida no como cualquier cosa que ande en la calle gritando, como el conjunto de conocimientos de todos los tiempos. Una de las grandes lacras de nuestra educación contemporánea en Chile es que se dejaron atrás ya hace muchos años los verdaderos estudios de filosofía. Porque filosofía, ¿qué significa? Amor por el conocimiento. En el educando chileno no hay amor por el conocimiento. En la sociedad chilena no hay amor ni apreciación ni por la cultura ni por la inteligencia. En este país parece que lo único que interesa es la plata. Mucha plata, poca plata, pero plata, nada más. Y cómo estudias algo que te sirva para ganar plata, y nada más. Entonces, hace el siglo pasado, un gran filósofo casi contemporáneo, don José Ortega y Gasset, dijo que la misión de la universidad era hacer del hombre medio un hombre culto. Y yo eso lo extrapolo al concepto de la educación en general. Yo creo que la finalidad de la educación es hacer del ciudadano medio un ciudadano culto. Otra cosa son los instrumentos de tipo profesional u oficio que le sirvan a una persona para ganarse la vida. Pero eso no puede ser la finalidad misma de todo el sistema educacional. Multimedia, ¿Y qué es lo que ocurre? con el ¿Qué pasa? auspicio de Y esto no le puedes echar la culpa al actual Sky Bar, sistema económico, al modelo, como dicen. Porque esto viene de mucho antes. Yo cuando estudiaba, yo estudié antes
del 11 de septiembre de Comercial 1973, Termo Austral, también fábrica tenía de compañeros ventanas. en el Instituto Nacional, prácticamente todos. El incluso cotillón de los Polvorita, universitarios, el más que entretenido decían, ¿yo para qué voy cotillón a para estudiar tus esto si a mí no me fiestas. sirve? Porque yo voy a estudiar esto, por Presentan ejemplo, los que querían estudiar ingeniería. Barómetro, ¿para qué voy a estudiar historia, un programa filosofía, líder de opiniones literatura, esas políticas, cosas? Me económicas acuerdo y sociales, el tremendo drama con la del profesor de conducción del castellano, periodista Juan al cual Ignacio hicieron Ortiz, resistencia cuando jueves a quería las enseñar 22 el horas en lógico de la Pingüino cuestión. Televisión. No, esa cuestión es muy complicado, a mí no me sirve porque no me interesa la literatura ni la gramática. Tiene que aprender esto y tiene que aprender esto. Y fueron los tiempos, por el año 74, en que se dejó establecido que la asignatura obligatoria que tenían que probar todos los estudiantes de la asignatura de lenguaje. Estamos hablando castellano. Por una razón muy simple. Y era más importante que matemática. Porque si el estudiante, la persona, Bienvenidos no es capaz amigos, de estamos en comunicarse, un nuevo no puede programa aprender nada de más. Barómetro, si no puede aprender el tercer el programa drama, del por año, ejemplo, que en la tienen la mayoría de octava los ya haitianos acá versión en de Chile. este programa Ellos son aquí en analfabetos Pingüino TV. y por eso Le damos la hablan bienvenida a un nuestro dialecto. invitado del día de hoy, Como no hablan un idioma, senador, no pueden abogado aprender otro idioma. de la República en también, Chile senador, podría pasar lo mismo. por- Si no se maneja el lenguaje, no pueden aprender ninguna otra cosa. Entonces, en Chile en general existe un desprecio por la educación, pero no es por la educación en sí, es por la cultura. El chiste triste aquel, ustedes lo han escuchado, ¿qué le vas a regalar a Juanito para Navidad? Un libro. ¿Y para qué si ya tiene uno? Claro. Entonces, en Chile no se lee. Y la base de la cultura es la lectura. Pero- El que no lee no tiene nada que transmitir. Mira, todas las demás creaciones del arte, los espectáculos y todo eso, tienen un punto de partida en la lectura. Y eso es una cuestión personal y que se desarrolla además por el amor por el conocimiento. Existe en Chile, en consecuencia, un desprecio por la educación. Y la educación en Chile es mala. Coincido con Lucho y él coincidió conmigo en otro programa. Tanto arriba como abajo. Hay gente maleducada en este país, en el buen sentido de la palabra, en todos los niveles. Y qué mal ejemplo tenemos desde la misma presidencia de la República. ¿Qué son las famosas piñericosas, sino expresiones de una tremenda incultura del mandatario, que podrá ser un genio en la especulación bursátil y ha hecho una gran fortuna? Pero, acuérdate cuando mató a Nicanor Parra y otro montón de cosas más, digamos, que demuestran que no le da ninguna importancia a estas cosas. Yo creo que sí son fundamentales. Y el problema es, como también habría dicho don José Ortega y Gasset, vivimos una sociedad de bárbaros ilustrados. Es decir, pasamos por aquí, tenemos títulos incluso, tenemos grados, pero seguimos siendo bárbaros. Pero, y Claudio, civilizados. mira, yo tengo, cada uno tiene su opinión sobre la educación, tiene una historia sobre la educación, y yo los voy a remontar a ustedes al golpe de Estado del 73 y al comienzo del 74, en el gobierno de la dictadura de Pinochet, lo primero que se hizo fue cerrar el pedagógico. Partamos por ahí. Cambiar todo el sistema de los educandos, quienes iban a entregarle educación y formación a las nuevas generaciones en la época de la dictadura. Son los educadores, no educando. Los educadores. Educadores, no educandos. Y los educandos eran... Son los alumnos. Los alumnos, pero le cambiaron la manera, querían cambiarle la manera de pensar de los chicos, de los educandos. A lo que yo voy, se cerraron las escuelas normalistas. ¿Por qué? Porque eran un foco de comunistas, según la dictadura. Y las escuelas normalistas sacaban a los mejores profesores de la educación básica en Chile, que era la educación primaria. Yo creo que vamos a estar todos de acuerdo. Entonces, a partir del 74, del gobierno militar, lo que hoy día tenemos, si empezamos 26 más 20 años, 46 años que llevamos de ese proceso, hoy día eso es, todo lo que estamos viviendo es una consecuencia de lo que sembramos a partir de este cambio estructural de lo que fue la educación, una educación dirigida en la época del inicio del gobierno de Pinochet. Entonces, a lo que yo voy, que hoy día, en la década del 70 y el 80, no existía
las redes sociales, no existía el teléfono celular que tú te comunicabas, y hoy día ya tenemos una opinión distinta porque los jóvenes se están comunicando. En esa época empezaron las universidades privadas, ¿no es cierto?, que se fueron creando para sacar funcionarios al servicio del régimen de Pinochet. Entonces había que tratar de aislar a la educación pública, a la Universidad de Chile, incluso a la Universidad Católica, a la Universidad de Valdivia, a la Universidad de Concepción u otras, la Universidad Técnica del Estado, que la hicieron desaparecer con todas sus sedes a lo largo de Chile. Entonces, ¿qué tenemos? Hoy día nos quejamos que no tenemos educación. Sí, no tenemos educación, pero hoy día lo que tenemos es lo que sembramos en el cambio tan radical, tan revolucionario en la época del 74. Entonces, claro, nos estamos quejando, pero volvamos para atrás, veamos cómo ahora solucionamos el problema. No, estás equivocado. No, no estoy equivocado. Estás Esta equivocado. es mi opinión, tú tienes otra opinión, tu opinión va por otro lado, la mía va por este lado, yo tengo una opinión más progresista tienes un error que la tuya. histórico. No es progresismo. No, si es progresismo porque no. yo... Tú eres escatológico. No, eres escatológico. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, sí, escatológico. Sí, ya. Pero a mí no me ningüenees con este tema porque yo te digo, Claudio, acá el responsable 100% fueron los sistemas con que nosotros nos gobernamos a partir, yo te digo, mira, Quimantú, hablamos del libro que la gente no lee. Cuando existía Quimantú, yo te digo, yo fui librero. Y las editoriales, Quimantú le entregaba libros a todo el mundo. Era el libro barato en esa época. ¿Qué hizo el gobierno militar de Pinochet? Cerró Quimantú porque no quería que la gente se instruyera, que leyera, que la gente tenga un mejor conocimiento de lo que es la vida. Pero a ver, va más allá. Eso, lo que tú planteas, una cuestión histórica, es un hecho. Hay un quiebre allí en el sistema educativo, cerrar universidades, pero los gobiernos totalitarios, de donde vengan, ¿Son iguales? son iguales. No, eso estamos Yo me de voy a acuerdo. apoderar de los medios de comunicación, Sí. estamos claros, y me apodero de aquellos que imparten esta cultura, la educación como cultura, como vehículo de transmisión cultural. Entonces, pum, se ataca allí. Pero fíjate que el error nuestro en Chile histórico es cuando tú la educación la convertiste no en un principio o en un valor en sí mismo, sino que en un bien de consumo. Y la transaste tal cual como se transan otros bienes de consumo en el mercado. Y cuando la educación se mercantilizó, nos fuimos todos a la vez, como dicen los cabros. Porque en el fondo lo que se persigue no es colocar estándares educativos, colocar, ¿no es cierto?, decir, voy a entregar herramientas significativas para que ese individuo cualquiera se desarrolle mínimamente en la vida, sino que el que tenga los recursos necesarios va a acceder a esas herramientas. Qué curioso que la gente estemos cantando, después de casi 30 años, la canción Pateando Piedra de los Prisioneros. Una canción así, pero pitoniza. Denunció en su momento lo que estaba pasando en la educación. 30 años después, y ahí también tienen que hacerse cargo los que alguna vez votamos por los gobiernos de la Concertación o la nueva mayoría, ¿cómo fue posible que no supimos entender lo que estaba planteando la canción de los prisioneros? Y nos hicimos los soberanos pelotudos frente a eso. Y seguimos haciendo una educación basada en el mercado. Tú eres un cliente. Y si tú como cliente tienes más poder económico, entonces vas a tener mayores productos. Entonces cuando la educación se convirtió en eso, nos fuimos todos al abismo profundo, porque se perdió la esencia de lo que es la educación. Yo no puedo concebir las bases de un país cuando la educación solamente es para algunos y para otros no. Ahí está la desigualdad. Y cuando esa desigualdad, incluso esa ausencia de educación, le tocó cuestiones inmediatas a la gente, educados o no, están en la calle pidiendo ahora que los procesos sociales actuales se reviertan. Pero tú no te das Y cuenta ese estallido social que nosotros tenemos es porque una de las cosas es, oye, queremos que este país mejore. ¿Cómo? Bueno, la PCU es una cuestión. Es un problema. Disculpa lo último. Además, fíjate que yo no concibo en ninguna parte que haya gente en educación que no haga clases,
que no esté en el aula. Y alguien me dice, sí, los teóricos son necesarios. Sí, sí son necesarios. Y además la educación, como dicen, una visión holística que estuvo tan de moda. Holística. En conjunto, un médico, un cirujano, cuando va a operar a un paciente, ¿lo opera solo? No. No, pues tiene el anestesiólogo, arsenalero, tiene el segundo cirujano, tiene las enfermeras, no lo puede hacer solo. Entonces aquí nosotros hemos muy mal colocado como tema que la educación es responsabilidad exclusiva de los profesores. La educación atañe, incorpora, involucra a todo el entorno. Y cuando nosotros vemos que hay, mira, volvamos a lo que tú planteas del 73. ¿Ustedes han visto reportajes del 73? ¿Cómo hablaba la gente cuando los medios de comunicación los entrevistaban en la calle? Mucho mejor que ahora. ¿Te acuerdas, Claudio, no? Sí. Había un relato, como dicen ahora, había un discurso. Y no era gente que tuviera, ¿no es cierto?, tremendos títulos profesionales. Pero ¿qué hizo al poco andar el sistema actual? ¿Qué fue del INACAP, el Instituto Nacional de Capacitación? ¿Qué fue del Departamento Universitario Obrero Campesino? ¿Dónde están ahora? Convertidos en verdaderos industrias educacionales. Así es. Entonces, hay una cuestión que tenemos que revertir. Mira, es como, si usted no está de acuerdo con la educación pública, bueno, vaya a pagar un colegio privado, pero que no significa que la educación pública no te entregue esa herramienta. Si usted no está de acuerdo con la salud en Chile, pública, que debería ser buena, vaya a hacer una clínica. Si usted no está de acuerdo con la seguridad pública, tenemos orden público, contrate guardias privados. Pero nos hemos acostumbrado en que lo público es malo, no se le considera y se ha naturalizado, que yo tengo que contratar servicios externos. Fíjate que lo curioso era que en la PSU había gente, papás, claro, uno lo entiende, porque mucha gente se preparó, etcétera. Pero había gente que reclamaba, entre comillas, por el derecho a la educación. El derecho a la educación significa que una carrera que te cuesta 10 millones con el famoso CAE va a terminar pagando 30. No, así es. Pero Claudio, mira, una pregunta. En la educación, como en todo tipo de actividad y en el devenir del tiempo, hay modas. ¿Ustedes se acuerdan que en una época la moda era estudiar ingeniería comercial? Porque bueno, todo el mundo... Eso te lo coloca el mercado. Porque, por eso, pero eso la moda... Pero el mercado... Y eso te digo. Y dejaban a las otras... Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Y después, y hoy día, ¿qué pasó con los periodistas? En un momento en Chile había 50.000 periodistas, asistentes sociales. Entonces, y la fuente de trabajo, ¿dónde está? Para todos esos profesionales. Una última anécdota. Fíjate que yo un tiempo cuando estuve aquí en la Universidad del Mar le decían, me contrataron para hacer clases. Entonces había una carrera que se llamaba técnico en enfermería, algo así. Ya. Entonces los muchachos llegaban, gente que trabajaba, que hacía el esfuerzo pagaba, entonces teníamos clases en las noches y un día sábado en la mañana. Y yo por allí conversando con la gente, un café, uno de ellos me dice, familia, el hombre se dedica al transporte colectivo. Me dicen, no, si aquí en la Universidad del Mar nos dijeron que nos tenían un convenio con la Universidad de Magallanes. Entonces la gente que estudiaba técnico podía ingresar a enfermería. Pues la misma cara que tú pusiste, le digo, oye, no me acuerdo el nombre del alumno de ese entonces. Le digo, yo tengo entendido, no existe ningún convenio. Fíjate que los habían engañado. Claro, para sacarle más plata. Mentido. Entonces, a ese nivel estamos hablando de educación del país. Pero Claudio, ¿cuál es la solución? Porque de alguna manera, ¿qué crees tú? La PSU se dio en parte, se va a tomar en cuenta, historia no se va a tomar en cuenta. Los historiadores en Chile, el grupo de historiadores dice que se ha cometido un error, que no se tome en cuenta historia, porque en algunos casos es muy importante la asignatura y esa medición desde el punto de vista... Es que hay gente que quiere que no recordemos. Por eso. Entonces, bueno... ¿Cuál ves tú la solución ahora? ¿Cómo vamos cómo van a entrar los jóvenes a la universidad? Ustedes chapotean el problema y quieren que la solución de ellos. Bueno, vamos a dar la solución. Está bien, te voy a dar la solución. Te voy a dar la solución. Me pidieron que... Te voy a dar la solución. No siempre critiques a Piñera, sino que lo ayudes a darle soluciones a su gobierno. ¿Quién es Piñera? Tu presidente, po. ¿Presidente de qué? Tuyo, po, del país tuyo. Tú votaste por él, yo no. Yo no voté por él. ¿Tú sabes eso? Que no voté por él. Nunca voté por él. Nunca. Y tú lo sabes. Tú sabes, tú votaste por él y yo te pregunto quién es.
Porque no me vas a decir que el presidente del gobierno. ¿Qué gobierno? ¿Qué gobierno? Ya, es un señor que ocupa una habitación ahí en La Moneda, digámoslo así, ya, en el Palacio de la Moneda. Mira, obviamente un tema tan amplio y importante como la educación, no puedes tener una solución así, decir, tómate esta pildorita y se arregla. No. A ver, este es un problema de larga data. Y concuerdo con Lucho en el sentido que aquí hay muchos actores involucrados o que deberían estar involucrados y muchos responsables por acción o por omisión. El resultado, estamos de acuerdo. El producto es una soberana porquería. Yo también concuerdo, y yo lo sufrí incluso en la universidad, que hice clase en la UMAC, que es una demostración más de que no hay alumnos, hay clientes. Hay clientes. Y realmente, o sea, el nivel es no pobre, miserable. Pero esto viene, ¿sabes tú?, de la década de 1920, cuando en Chile confundieron los conceptos y transformaron el Ministerio de Instrucción Pública en Ministerio de Educación. Tremenda confusión. La educación y la instrucción son cosas distintas. Y la educación, gústele a quien le guste, disgústele a quien le disguste, se da básicamente en el hogar, en la casa. Ah, eso es cierto. De ahí se construye. Mientras no construyas por etapas, llegas a esta clase de situación. Entonces la gente confunde. Hoy día lo que más vende es el tema de la universidad. Pero todos los especialistas te dicen, no. Cuando llegan a la universidad, la suerte está echada hace rato. Es en la educación preescolar y escolar básica donde se forma a la persona. Cuando llegas a la enseñanza media, ya el producto está prácticamente listo. Y en la universidad, no, la universidad no te prepara para la vida, la universidad es la vida, ahí ya llegaste. En consecuencia, en una sociedad como esta, en que porque la mejor forma, o mejor dicho, la única forma de enseñar realmente es con el ejemplo, no es repitiendo como loro una separata, un libro. El ejemplo que se da dentro de nuestra sociedad es muy importante y es muy malo. Primero, y desde hace ya muchos años, estoy absolutamente de acuerdo, como que lo único que importa en este país es ganar plata. Hay un dicho que decía un profesor universitario que el lema de este país es: hazte rico honestamente si puedes. Si no puedes, hazte rico. Si esa es la verdad. Claro. Bueno, tenemos también que tener, que a nosotros nos pasa a nuestra escala lo mismo que le pasó a China. Acuérdense, hasta el tiempo de la Revolución Cultural, el maoísmo, promotor de la pobreza y la igualdad, y de repente llegó un señor Deng Xiaoping que dijo: enriquecerse es glorioso. Y el caos, el choque cultural fue terrible y adoptó el liberalismo económico como mecanismo. En fin, larga la historia, pero ¿qué es lo que ocurre? Chile podrán tratar de echarle la culpa a un gobierno en particular, pero la verdad es que la pobreza y la desigualdad en este país antes del año 73 era proverbial. Quizás ustedes en Magallanes nunca lo vieron, yo soy santiaguino de origen. Yo vi campamentos de gente viviendo bajo puentes del Mapocho. Sí, eso, yo Y en la periferia de Santiago era una miseria gigantesca. ¿Por qué? Porque este país, y no quiero con esto hacer una adoración del tema económico, porque no corresponde en esto, porque este país en décadas, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, no creció nada. Simplemente trató de redistribuir la pobreza y lo único que hizo fue generar más pobreza. Entonces, por eso obsesionó el tema económico. Se despreció el tema de la cultura y este país se llenó de gente inculta. El ejemplo, digo, del presidente de la República hacia abajo. Vean ustedes quiénes son intendentes, gobernadores, vean los diputados, vean los senadores. ¿Cuál es su nivel cultural? Yo les digo, sáquenme del Congreso un profesional de su área de nivel nacional. Sáquenme incluso ¿Estamos de acuerdo? de estos señores, y en eso por favor hay que reconocerlo, Pinochet puso a estudiar a mucha gente de este país que antes decía tengo plata, no necesito estudiar, compro profesional. Los puso a estudiar, fueron a estudiar hasta Harvard. Muy pocos de ellos siquiera tienen una publicación. Ninguna teoría, ni aporte, nada por el estilo, porque la actividad intelectual no está en ellos. Este es un país que adora los negocios, el mercanchifleo, por último, pero deplora la actividad cultural. A mí me lo enseñó un profesor mío.
este jamás va a ser un gran país mientras no aprenda a valorar y apreciar la inteligencia. Y la inteligencia está estrechamente vinculada al tema de la educación. Y nosotros hemos mantenido, desgraciadamente, en los últimos 30 años, 46 años y de antes, porque yo viví eso, de que lo único que servía era llegar a la universidad, porque la universidad era una mezcla de éxito económico con éxito social. Y eso no puede ser. Y por eso es que este país ha crecido, pero no se ha desarrollado, y no se ha desarrollado precisamente porque no hay cultura y porque la educación es de pésima calidad. Si al final podemos hacer 1000 análisis, pero estamos todos de acuerdo en una cosa: la educación es una soberana porquería en el fondo, en el contenido, y no somos capaces y no tenemos ningún proyecto país para solucionar esto. Estoy de acuerdo contigo. Ni hablando finlandés ni el inglés de Nueva Zelanda vamos a resolver esto. Tenemos que buscar una solución para acá. Y lo primero es aceptar y entender por qué esto se produjo y por qué o cómo lo vamos a solucionar. Y la solución es tremendamente compleja porque se educa por el ejemplo, no por otra cosa. Pero mira, este país, yo te digo, el gran éxito de este país profesionalmente está en la gente, en los especuladores de este país. Yo te digo, del punto de vista de la gente el hacedor de cosas, el que promueve, el que quiere construir industria, que quiere hacer esto, no, ese está ahí, lo sostienen, como diría yo. Pero el especulador, el que trabaja con las bolsas de comercio, ¿no es cierto? Mira, con esta crisis que estamos viviendo desde octubre a la fecha, hay mucha gente que se ha hecho rica con este tema del valor del dólar. Siempre alguien se hace rico en las crisis, siempre. El tema de las acciones, y gente que vive en la especulación. Y eso, ¿qué pasa? Eso va mermando la capacidad del país de crecimiento. Entonces, el tipo tiene la habilidad de hacerlo. Sí, pero ¿Lo vas a criticar? No lo critico porque no es que sea un tipo educado, pues, llamémoslo entre paréntesis. El especulador es un tipo vivo que trabaja en base a su viveza de hacer esa especulación. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están los organismos del Estado que tienen que regular esto para que no vivamos en el mundo de la especulación? Es que tú me vas a decir, el gallo que trafica droga. No, es que es un gallo vivo, es un gallo oye, qué inteligente traficar droga en Chile hoy día. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay mercado, te la pagan bien. Entonces, ¿dónde está el Estado? Que tiene ahí tiene otro problema. Si un muchacho prefiere ser, como le llaman, soldado de un cartel de narco en tal sector poblacional, el tipo lo acepta porque va a ganar más dinero que con el sueldo mínimo. Bueno, por eso, entonces, eso lo quiero llegar. Frente a esa encrucijada, y ahí está la educación. Pero no te respondía, yo no di la respuesta frente a esta coyuntura de la PSU. Bueno, pretendo se apliquen las normas. El que no dio la PSU no puede entrar nomás. O si no, vamos a dar una pésima señal que esto es cuestión de hacer una revuelta, de funar la PSU o cualquier prueba que se establezca en el futuro y consigues entrar. No puede ser, pero mira, empujando no pero puede también, llegar, por ejemplo, hay cosas de... Mira, hay un líder que se manejó detrás de esto, un chico, un Víctor joven, Chanfró. Entonces, el tipo es un líder de los estudiantes. Pero tú sabes todos los medios de comunicación lo que han colocado de este líder y cómo lo han definido. El nieto de un mirista. O sea, ¿qué culpa tiene ser nieto de un mirista para poder haber sido líder de un movimiento que quizás nosotros no estamos de acuerdo? Quizás hay otra gente que está de acuerdo del movimiento. Pero es que ahí Entonces, ¿cómo lo definimos a este estudiante? Entonces, la pena del infierno, no nada más, no por haber sido un líder en la funa de la PSU, sino por haber sido y haber tenido la buena o la mala suerte de haber sido nieto de un mirista. ¿Cómo definimos a la gente? El muchacho te rompe la norma, lo que uno está acostumbrado en términos de alumno de enseñanza media. El muchacho tiene una claridad, yo diría que la tiene, con lo que es el sistema educativo actual. Y el tipo se pronuncia contra eso. Podemos ver si es penalmente responsable o no, pero es un niño. Y cuando tú ves la virulencia con que actuaba, por ejemplo, la ministra de Educación, absolutamente ausente del problema,
¿por qué este muchacho fue capaz de decirle esto es lo que está pasando con la educación en el país? Yo el otro día escuché... Este chico de 12 años, 14 años, ¿cuánto? No, tiene 16 por ahí. es de cuarto medio. De cuarto medio. 17 por ahí. 16 años. 17 por lo menos. Una periodista, Montserrat Sí. Álvarez, oye, hace una introducción, pero trató de llevarlo y el chico con Claridad. una tranquilidad primero le dijo a él, pero aclaremos conceptos. O sea, usted me está hablando de represión, de dictadura, y la llevó, y la tipa trataba de interrumpirlo y el muchacho así que le mandó el discurso que muchos piensan. Ahora, ¿qué tenemos que concordar nosotros? Esa justa demanda con la gente que no se ve identificada, que no tiene acceso a la PSU, en las mismas ventajas que los otros, bueno, veamos cómo lo solucionamos. Fíjate que bueno, esto es muy feo decirlo, en todos estos años, nosotros con Antonio siempre hemos dado la opción de que muchachos que no tienen el acceso económico para rendir la PSU, lo hagan con nosotros. Y fíjate que tú te encuentras con la sorpresa de que ese muchacho de la educación pública, lo único que no ha tenido es la herramienta necesaria o alguien diga, mira, esto se hace así. Y ese niño que te puede llegar con 400, como a muchos otros, de repente tú lo sacas con 680 puntos. Es que, Lucho, y ahí tú tienes un logro. yo estoy de acuerdo contigo. Es que la sociedad chilena tiene, desde siempre, por siglos, primero, terror por la competencia. Como tiene terror por la competencia, por eso en Chile hay colusión en todo, claro, no solamente en el papel confort. Desprecia a cualquiera que le pueda hacer competencia. En los países desarrollados hay una característica, o hay varias características. Primero, responsabilidad. Todo y todos responden por sus actos. Segundo, hay una búsqueda permanente de talentos. En todo orden de cosas. En este país, pues viejo, los futbolistas, hace ratito ya que deberían estar retirados, los que fueron exitosos una década atrás deberían estar retirados. Las figuras de la televisión son las mismas, más guatonas, de hace 20 años atrás. En la política... Mira, hace como 3 años atrás, pues uno los ve normalmente en la televisión, no se ven igual, ¿eh? Estoy seguro que no nos vemos igual aquí en la televisión. Al Panzer. Estaba yo tomando té, 11 con un amigo mío en un elegante café de la Comuna de Providencia, y llega con alguien, el Panzer, a tomar té también. Por Dios, que está viejo. También, te estoy hablando 3, 4 años atrás. ¿Eh? A lo que voy con esto es que no hay búsqueda de talentos, no interesa. Entonces, cualquier obstáculo, falta de medios, no, listo, esto no. Y se le da preferencia al amigo, al pariente de... Entonces, por eso es que el país no prospera realmente. No te digo, no se enriquece, no crece, no prospera, no hay verdadera prosperidad y por eso no se desarrolla. Y por eso que yo siempre he sostenido, somos un país tercermundista con plata. Pero nada más. Lo mismo. Cuando tú ves que el sistema educativo en nuestro país se ha convertido en una competencia por obtener un 7 o por ser el mejor, mal. Pero lo era en mi tiempo también. Ya, pero la nota, la nota para nosotros era un medio o era un fin. ¿Qué significa para mí sacarme un 7? Para ti, para ustedes. ¿Era un fin ese mismo o era un medio? Claro. ¿El promedio? Sí, pero, o sea, si alguien me dice, oye, te sacaste un 7, Lucho, le gastas bueno tu trabajo, digo, oye, bueno, estoy mejorando. Pero tú cumplías con el objetivo. Vean cómo está instaurada la copia, pues. Si nosotros hemos visto casos, como tú dices, de nuestros honorables. Sí, que hacen copy-paste. Copy-paste permanente. Es la cultura del copy-paste. Y ahí están, se supone, los mejores y copy-paste. Oye, la cultura del copy-paste y de hacer las cosas mal. Oye, tú decías, por ejemplo, los países desarrollados. Sí, cuando un muchacho, ¿no es cierto?, llega a un colegio, ¿qué es lo que hace? Van a desarrollar habilidades blandas. Van a la inclusión, a la tolerancia, al respeto, buscan al trabajo en equipo. Buscan lo mejor. ¿Qué es lo que pasa aquí buscan en lo Chile? mejor del tipo. Les dije a ustedes, me encontré con la sorpresa revisando años atrás para elaborar un proyecto de lectura en un colegio, que en primero básico, mira la estupidez. El ministerio te exige que un niño en primero básico, respecto a la asignatura de lenguaje, adquiera 6 habilidades. 6. No puede, pero ¿quién fue ese tarado? ¿Qué se le ocurrió? Y disculpen la palabra, ese tarado no hace clases, hombre. No. No tiene, como decimos, disculpe, idea la callampa. Pero puede ser candidato a diputado. Oye, no, quedan 2 minutos.
A ver, hoy día se nos fue el programa tema en el es tema de la para- PCU y da para mucho. Teníamos el tema de la reforma del Código de Aguas, un tema bastante peliagudo, de que no tuvo los votos necesarios porque tenía un quórum calificado en el Senado. Lo otro, que es de interés para todos, el tema de la Constitución, cómo va el proceso. No hay que olvidarse que el 26 de abril tenemos el plebiscito. Temas que vamos a dejar para el próximo programa porque llegó la hora y tenemos que cortar. Tengan ustedes muy buenas tardes y nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Oye, teníamos esta cosa.